Estimado equipo profesional y técnico de la Fundación Mapfre Canarias, estimados aspirantes, público asistente y autoridades, compañeros y compañeras del Ateneo de Las Palmas, hoy estamos aquí para dar cabida a un coloquio participativo denominado Cultura y Juventud, con candidatos y candidatas del Cabildo de Gran Canaria. De entrada, agradecemos a la propia Fundación Mapfre Canarias la cesión de su espacio para la realización de este encuentro. Por supuesto, los agradecimientos se extienden a otra entidad colaboradora, la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, que ha coordinado conjuntamente con el Ateneo este encuentro de intercambio de ideas y propuestas, como institución educativa que es de referencia para el fomento del diálogo crítico. La colaboración será a través de una comoderación, por lo que presentamos al moderador del centro asociado a la Universidad Nacional a Distancia en Las Palmas, que es Federico González Ramírez, con amplia experiencia en el mundo de la comunicación. También es profesor del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor de Sociología en la UNED Las Palmas. Sin más, les dejo con él, que tiene unas palabras que decirnos. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Simplemente, bueno, yo estoy aquí en representación y por designación del director de la UNED, Juan José Rodríguez, en representación del alumnado, del profesorado, del personal administrativo de la UNED. Veo a una compañera, Guasimara Medina, que también es profesora de la UNED, y agradeciendo en nombre de Juan José Rodríguez la invitación de Ateneo Las Palmas. Parece oportuno que la UNED colabore en un coloquio, en un contexto electoral, en cuanto que la UNED es uno de los ejemplos de política educativa cultural de esta isla del Cabildo. Fue el primer centro asociado de todo el Estado español en el año 72-73, se celebraron recientemente los 50 años, y además es la única universidad en Gran Canaria que imparte la titulación de Ciencias Políticas y de Sociología. Bueno, todo eso invita a que estuviéramos, agradeciendo la oportunidad de Ateneo Las Palmas, colaborando en este coloquio. Bueno, gracias. Bueno, pues siguiendo, desde el Ateneo consideramos que realizar un nuevo coloquio abierto a toda la ciudadanía, siguiendo la estela del que hicimos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de abril, con los aspirantes a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y animando al alumnado universitario, a referentes y particulares y otras asociaciones culturales a acudir al mismo, es acercar la política a la gente, en especial a la juventud, demostrando que la palabra bien argumentada enriquece y que el Ateneo también es un espacio de pensamiento, moderación, cuestionamiento y encuentro. Ambas instituciones, Universidad y Ateneo, han querido invitar hoy a fuerzas políticas que han tenido representación en el órgano de gobierno del Cabildo de Gran Canaria en la última legislatura, para conocer sus propuestas acerca de cultura y juventud para el futuro de la isla. De ningún modo queremos que este foro se convierta en un espacio de debate electoral, porque aquí la dinámica es de coloquio. Buscamos la exposición de proyectos y propuestas particulares de cada partido que sean de interés informativo para todos los asistentes y oyentes. Sin más preámbulos, presentamos a los aspirantes que hoy se encuentran con nosotros según el orden de inscripción en la circunscripción electoral. A don José Miguel Álamo, miembro de la candidatura del Partido Popular; doña Isabel Mena, integrante en la candidatura del PSOE; don Daniel Rivero Suárez, integrante en la candidatura de Coalición Canaria; don Raúl García Brin, miembro en la candidatura de Nueva Canarias, Frente Amplio Canarista; doña Ángeles Batista Perdomo, integrante en la candidatura de Unidos por Gran Canaria; don Antonio Pérez Marrero, candidato a la presidencia por Unidas Sí Podemos; y a don Vicente Mena, que llegará en breve, candidato a la presidencia por Ciudadanos. En cuanto a las normas del coloquio, en primer lugar, se informará de la transparencia en el orden de colocación e intervención de los aspirantes y de las normas del mismo. A media hora previa a este evento, un poquito más tarde, se ha realizado un sorteo en el que el orden de colocación e intervención es el que se puede presenciar en estos momentos, partiendo de mi izquierda a derecha. Comenzará Daniel Rivero, candidato por Coalición Canaria; seguirá Vicente Mena por parte de Ciudadanos cuando se incorpore; Raúl García Brin desde Nueva Canarias; Ángeles Batista desde Unidos por Gran Canaria; Isabel Mena por el Partido Socialista Obrero Español; Antonio Pérez por Unidas Sí Podemos; y finalmente José Miguel Álamo por el Partido Popular.
Este coloquio, para información a toda la ciudadanía, se divide en dos partes. La primera se va a centrar en la exposición por parte de cada aspirante presente de su modelo de isla desde dos conceptos clave: proyectos de gestión cultural y proyectos destinados a la juventud, con especial atención al empleo juvenil. Para esta exposición, cada aspirante tiene 6 minutos de intervención. Una vez finalizada la primera parte, procederemos a la segunda, donde se van a plantear 2 preguntas a todos los aspirantes por igual, que aglutinan las cuestiones que ha ido mandando la ciudadanía durante estos días a través de un cuestionario de Google Form. Son preguntas de cultura y juventud y para cada una de ellas, cada aspirante dispone de un tiempo de 3 minutos de respuesta. Tras la finalización de su tiempo, seguirá el siguiente candidato según el orden de intervención prefijado. Así que sin más, vamos a dar comienzo a esta primera parte, centrada en su modelo de isla desde el punto de vista cultural y juvenil. Por lo tanto, dará comienzo Daniel Rivero, candidato dentro de la candidatura de Coalición Canaria. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, agradecer al Ateneo de Las Palmas, a la Fundación Mapfre y a la UNED por este espacio. Y bueno, quizás muchos de ustedes aún no me conocen. Como ya he dicho, soy Daniel Rivero, tengo 27 años y formo parte de la candidatura de María Fernández y Coalición Canaria al Cabildo de Gran Canaria. Bueno, como ven, soy joven, soy autónomo y llevo más de 10 años vinculado al mundo asociativo y cultural de Gran Canaria, en asociaciones, agrupaciones folclóricas como Bailador y el mundo del arte y el diseño, y por eso me encuentro aquí hoy para mostrarles un poco la perspectiva que tengo yo, la visión del partido al que represento y describirles un poco cuál es el plan que tenemos en materia de cultura y empleo juvenil. Como sabrán, Gran Canaria tiene la mayor tasa de desempleo de Canarias, un 43% según los últimos datos, pero yo hoy no quiero aquí hablarles de datos porque creo que estamos un poco cansados todos de esto, sino de las realidades que hemos ido palpando, como por ejemplo la de Valentín, que era un chico que conocía la semana pasada de San Bartolomé de Tirajana, que me decía hastiado que se iba a ir de Gran Canaria a estudiar a Barcelona, a trabajar en Barcelona, porque se quería dedicar al mundo tecnológico, al mundo de los videojuegos, y aquí en la isla no se le daba oportunidades. Como él, tantos otros y otras jóvenes que se van de la isla, y yo mismo tengo amigos que están en Ámsterdam, en Australia o en Madrid, y al final esta realidad es muy triste, ¿no? Y para nosotros, sobre todo para mí, me enfada incluso que nos pregunten que por qué no nos vamos fuera, porque hay que diferenciar si nos vamos fuera por experiencias o si nos vamos fuera por falta de oportunidades, ¿no? Porque yo siempre he defendido que mi proyecto de vida lo quiero en esta isla, y es frustrante ver cómo hacemos una inversión en la formación de jóvenes gran canarios y gran canarias y después no somos capaces de retener todo este talento que se nos va, ¿no? Y aquí se da un marco claro. Por un lado, los jóvenes universitarios que al salir no encuentran una oportunidad, y por otro, la falta de apoyo a la formación profesional por esa infravaloración, ¿no? que ha tenido durante todo este tiempo la formación profesional, y la falta de apoyo al estar también desligada muchas veces de la demanda de nuestra economía, ¿no? La sensación que tenemos es que del gobierno del Cabildo de Gran Canaria está dormido en este ámbito, y a mí me duele, me parece duro que se hable de que el empleo juvenil en Gran Canaria va bien. Me parece duro y frustrante. Sin duda, este yo creo que debe ser el tema del que más se hable, y nosotros apostamos por mecanismos que permitan conciliar la oferta y la demanda en el empleo, así como algo que me parece crucial, que es una política insular que apueste por potenciar los nuevos sectores, ¿no? El que se abra la economía, que lidere la diversificación y la apertura a nuevos nichos de mercado, porque solo así garantizamos el presente y el futuro, ¿no? Otra forma de generar economía y empleo muy ligada también a la cultura es el tema de apoyar a los nuevos artistas, ¿no? al gran talento joven que tenemos. Y vemos como desde el gobierno del Cabildo se ponen medallas muchas veces por el tema audiovisual, que está muy bien,
pero también hemos sido testigos hasta hace poco de cómo la Escuela de Actores mendigaba por una sede o cómo, tristemente, se votaba en contra de una enmienda presentada por Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias para arreglar la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, que yo mismo estudié allí y aquí tengo también gente que estudió allí y se está cayendo a cachos desde entonces, se inunda y aquí como si nada pasara. Y ustedes dirán, sí, pero eso es el Parlamento de Canarias, pero es que al final pasa en esta isla. Y aquí la gente que gobierna también tiene que liderar y mediar y defender las cosas que pasan, porque si gobernamos es para defender a nuestra gente y no sentir nosotros que nuestra institución principal no nos defienda, ¿no? Otro punto que quiero destacar es que somos una isla multicultural, ¿no? Pero también desde el Cabildo falta acercar esa cultura a los jóvenes, especialmente la cultura canaria, algo tan importante como nuestro patrimonio, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, porque yo me quedo atónito muchas veces por el desconocimiento que tenemos de nuestra cultura y que se valore mejor nuestra cultura fuera de Gran Canaria que en nuestra propia isla, ¿no? Aquí nos rodean frisos de Pepe Dámaso que seguramente mucha gente ni conoce o que no saben de quién son o a quién pertenecen. Y es que el interés también se educa. Y debe haber una política pública insular que falta hoy en día, porque estoy seguro que si se apostara por ello, muchos y muchas jóvenes apostarían por involucrarse en el folclore y en la rica y amplia cultura que tenemos en Gran Canaria, ¿no? Sobre todo si lo conociesen de cerca, si lo entendiesen y sobre todo si se potenciara. Y justo esta potenciación es otra de nuestras apuestas. Porque si nos convertimos en una isla ahí en medio de la globalidad y no defendemos quiénes somos, ¿quién lo puede hacer eso, ¿no? Todo esto, estas historias reales y muchas que se me quedan en el tintero porque ya veo que se me va a acabar el tiempo, hacen que hoy Gran Canaria no sea la isla de nuestra vida para muchos y muchas jóvenes, ¿no? Y por eso estoy aquí, por eso el objetivo de Coalición Canaria es hacer que esta de verdad sea la isla de nuestra vida para todos y todas los que hemos nacido aquí, los que queremos vivir aquí y los que amamos de verdad Gran Canaria. Gracias. Vale. Debido a la ausencia de Vicente Mena por parte de Ciudadanos, proseguimos, en este caso con Raúl García Brin, candidato representante, miembro de la candidatura de Nueva Canarias. Adelante. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecer al Ateneo, agradecer a la Fundación Mafre y por supuesto también a la UNED por la oportunidad que nos brindan de estar hoy aquí debatiendo. Además, en un formato que yo, pues, quiero decir que agradezco, ¿no? El de coloquio, un coloquio tranquilo, donde podamos un poco, pues, exponer también nuestra visión, ¿no? De la juventud y de la isla, ¿no? Y de la cultura, ¿no? En la isla de Gran Canaria. Y, por lo tanto, bueno, voy a intentar, de alguna manera, pues, exponer también esa visión, algunos de los logros también, ¿no? de esta legislatura y también apuntaré algunas cuestiones que considero que son también importantes de cara al futuro, ¿no? En el 2015 el actual equipo de gobierno compuesto por Nueva Canarias, PSOE y Podemos entró en el Cabildo de Gran Canaria y puso en marcha un proceso de transformación social, ecológica, económica, a la que denominamos Ecoisla. El objetivo no es otro que generar un modelo de desarrollo sostenible autocentrado que nos permita hacer frente a las graves necesidades sociales de la ciudadanía de Gran Canaria, al tiempo que nos adaptamos y hacemos frente a las consecuencias del cambio climático. Ayer mismo la Organización Mundial de Meteorología pues, venía a decir que probablemente en el 2027 alcancemos el aumento de temperatura que estaba previsto por el Acuerdo de París para el año 2100. Es decir, que en el año 2027 vamos a adelantarnos en 80 años a las previsiones que había de calentamiento global cuando se firmó el Acuerdo de París, algo gravísimo, por lo tanto nos encontramos pues, en una situación de emergencia, ¿no? La base para la construcción de esta ecoisla reside en el triángulo compuesto por soberanía energética, alimentaria y también la seguridad hídrica, tres cuestiones que están íntimamente relacionadas y que suponen una garantía para evitar un territorio como Canarias, ¿no? Y esta apuesta no constituye solamente una estrategia de desarrollo, sino una emergencia para luchar contra los efectos del cambio climático en uno de los territorios que ya lo está sufriendo con intensidad y que probablemente en las próximas décadas lo vaya a sufrir aún mucho más, ¿no?
pero también es un compromiso con las generaciones futuras. No podemos dejar un planeta inhabitable a las generaciones futuras y tenemos, por lo tanto, la obligación también de luchar por ofrecer un presente y un futuro de esperanzas, ¿no?, y de oportunidades a los miles de jóvenes de Canarias. Además de la soberanía energética, alimentaria e hídrica, sin justicia e inclusión social es imposible llevar a cabo la transición ecológica, por lo que esto se completa con una ampliación y mejora de los servicios y derechos sociales, la promoción de la cultura, la tradición y el patrimonio histórico, la participación ciudadana y, por supuesto, también la igualdad de género. No obstante, como no tengo tiempo para desarrollar todos estos aspectos del programa y atendiendo a las temáticas en las que se centra este coloquio, voy a hacer hincapié en el papel de la cultura y los jóvenes que juegan en este proyecto, ¿no? El primer hito de este mandato fue la declaración de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña como Patrimonio Mundial de la Humanidad en su categoría de paisaje cultural. Y esto es especialmente importante porque no se trata tanto del patrimonio histórico o los yacimientos arqueológicos, sino del paisaje cultural, que es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, es decir, sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Y son las expresiones culturales las que se han mantenido vivas hasta nuestros días, pero en permanente transformación, lo que ha sido valorado y hoy supone uno de los principales activos para el desarrollo sostenible de la cumbre y el interior de Gran Canaria, demostrando la enorme potencialidad de la cultura como promotor de desarrollo y el bienestar de la población. Esta declaración supone uno de los principales hitos de esta nueva etapa cultural que hemos abierto con actuaciones de gran trascendencia que cimentan el desarrollo sostenible de iniciativas artísticas junto a las industrias culturales y creativas. La cultura también forma parte del ecosistema de la ecoisla. Podemos también hablar de la creación del Museo Arqueológico, del Museo de Bellas Artes, el MUBEA, que está muy cerca de concluirse y va a suponer otro hito histórico para el conjunto de Canarias, o la labor de programación cultural a través de la extensa red de equipamientos culturales que posee el Cabildo. No obstante, hay un ámbito específico que creo que ejemplifica a la perfección, y en esto bueno, pues no coincido con mi predecesor, la potencialidad de la cultura en Gran Canaria y su importancia para generar oportunidades de desarrollo profesional y personal a los jóvenes. El sector audiovisual y de animación. Durante el año 2022 en Gran Canaria se rodaron 148 producciones con una inversión aproximada de 100 millones de euros. Ha supuesto la realización de 9.100 contrataciones y es relevante el incremento de la animación digital. Se han instalado 6 estudios produciendo 17 series con 280 profesionales del sector de la animación y el 50% además es talento local formado aquí, formado gracias a un acuerdo entre el Cabildo y la Fundación MAFRE en animación 3D. Dentro de esta política audiovisual se inscribe también pues, la construcción de los Gran Canaria Platós, recientemente inaugurados con una inversión de más de 9 millones de euros, ¿no? También el Cabildo, que veo que se me está acabando el tiempo, es el patrocinador del Festival Animayo, que también es muy importante dentro del sector de la animación. Debe finalizar en la medida de lo posible. Bien, y bueno, lo dejo aquí y después si puedo decir algo más, pues ya lo digo. Prosigue en este caso Ángeles Batista, miembro de la candidatura Unidos por Gran Canaria. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. Muchísimas gracias a Ateneo, a la Fundación MAFRE y a la Universidad a Distancia. Hay que decir que, desde luego, en lo que respecta a nuestra universidad, como en todos los ámbitos en los cuales el Cabildo tiene competencia y todas las instituciones, Gran Canaria está pasando una situación delicada, una situación, estamos viviendo de forma complicada el tener los peores índices de pobreza, de desempleo, de emergencia social. Cuando hablamos de desempleo juvenil en un 40%, alrededor del 40% en Canarias, hay que añadir que en Gran Canaria sufrimos el 58,5% de desempleo juvenil. Tenemos el mayor índice de toda Europa, con lo cual creo que es momento de ponernos a trabajar de forma, pues bueno, unánime
Es importante que todos los partidos políticos, como bien decía Beatriz, nos pongamos de acuerdo, que no se convierta en un debate político, ni de publicidad, ni electoralista, aunque ahora nos corresponde, es el periodo que tenemos para ello, pero la cultura y el empleo juvenil creo que merece una reflexión, incluso una reflexión sin discursos prefabricados. Y Unidos por Gran Canaria tiene claro que el Cabildo de Gran Canaria a nivel del Servicio de Cultura tiene unos grandes profesionales, las compañeras que comparten, por supuesto, el servicio, hay que aplaudirles la labor y el trabajo que realizan. En esta línea de concordia hay que decir que la consejera responsable de área ha trabajado en consonancia con estos funcionarios y creo que en Gran Canaria se ha mejorado la oferta cultural, en tanto ha mejorado la economía. Desde el año 2015 que se incorpora este nuevo gobierno, vivimos una crisis total, una crisis de restricciones en el año 2008 que duraron esas restricciones hasta el año 2014-2015. Bueno, centrándonos en el tema de nuestras universidades, las reivindicaciones que podemos hacer con respecto a la universidad sobre todo vienen dadas por la falta de presupuesto. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la universidad pública en Gran Canaria, en estos momentos y desde hace más de 30 años, por las personas que han gobernado el gobierno autonómico, reciben 1 millón de euros menos anual que la Universidad, por ejemplo, de Tenerife, de La Laguna. Para nosotros, desde luego, Unidos por Gran Canaria, esto tiene que reequilibrarse porque no es de justicia que nuestros alumnos siquiera tengan unas aulas adecuadas para realizar sus exámenes. Está la universidad en unas condiciones ciertamente precarias a nivel de infraestructura. Eso es una realidad que nos transmiten los alumnos. Pudiéramos mejorar muchísimo y, desde luego, también el profesorado. En las consultas que se han hecho por parte de Unidos por Gran Canaria y en las reuniones que hemos mantenido con ellos, nos dice que es francamente mejorable la oferta que en estos momentos damos a nuestros alumnos a nivel y el servicio que damos a nivel de infraestructura. Al igual que esto, tenemos una carencia quizás de una inversión importante para lo que es la digitalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sería recomendable que se invirtiera un esfuerzo importante por parte de las instituciones para que se mejorara esta oferta, que nuestros alumnos se ven en condiciones muy precarias en la mayoría de las situaciones. Esto es una realidad, aquí no hay nada de política ni de hacer ningún tipo de demagogia. Por supuesto, también se deben implementar desde la universidad una política de concienciación y de apoyo al alumnado para cosas tan simples como puede ser una dieta saludable y estos programas de vida saludable que están por escrito pero que no se llevan a cabo. Desde los mismos comedores universitarios hay una queja generalizada de cuál es la calidad de la dieta que se despacha desde estos sitios. Nosotros tenemos una serie de medidas, por supuesto, que llevamos en nuestro programa electoral. Estamos expuestos a las preguntas que se han elaborado y bueno, decir que Unidos por Gran Canaria va a estar ahí para mejorar la oferta cultural, para entender que Gran Canaria necesita ser y destacar como una universidad internacional, que Gran Canaria debe mejorar sus grados, tiene que ampliar y adaptar a la modernidad los grados que ofrecemos, los grados, posgrados y, desde luego, mejorar las condiciones de nuestros predoctorales, de nuestros doctores y todo lo que está relacionado con la investigación.
De nada nos sirve darnos golpes de pecho y entender que vamos a trabajar por una mejor... Señora Batista, debe finalizar. Sí, por una crisis climática y que vamos a mejorar si realmente no invertimos en investigación lo que se precisa. Muchas gracias. Continuamos, en este caso, con Isabel Mena, miembro de la candidatura a el Cabildo de Gran Canaria del Partido Socialista Obrero Español. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Ateneo, a la UNED y a la Fundación MAFRE por organizar este debate que, como bien decían mis compañeros y mis compañeras, lo hacen en un formato que se agradece en medio de la campaña electoral. Una campaña electoral que parece que afrontamos los partidos políticos desde distintas perspectivas, ¿no? Hoy nos despertábamos con noticias que yo creo que son positivas y que hay que poner en valor, ¿no? En este momento en Canarias hay trabajando más personas que nunca. Tenemos la tasa de desempleo más baja que ha tenido este archipiélago en las últimas décadas. Pero es que los sectores de población que más han reducido sus tasas de desempleo son precisamente los jóvenes y las mujeres, lo cual es una buena noticia. De hecho, en los últimos 4 años, la tasa de desempleo juvenil se ha reducido a exactamente la mitad. Por tanto, las oportunidades de empleo para la gente joven empiezan a aflorar en Canarias. Y eso significa que de verdad estamos diversificando el mercado laboral para garantizar que los jóvenes que se forman aquí, que estudian aquí y que quieren continuar con su proyecto de vida aquí, pueden quedarse en Canarias. Esos tiempos en los que los jóvenes tenían que salir de aquí, yo conozco también bien esa realidad porque tengo un hermano que también vive fuera hace muchos años, por suerte parece que están pasando. Parece que están pasando y que esas tasas de desempleo que empiezan a bajar dan esperanza a la generación de hoy, ¿no? Parece que forman parte de otro gobierno que gobernaron Canarias durante 26 años, esas terribles tasas de desempleo y esa terrible falta de oportunidades. El Cabildo de Gran Canaria ha hecho un trabajo importante en materia de empleo juvenil y a mí me gustaría ponerlo en valor porque de todo el presupuesto que destina el Cabildo de Gran Canaria a generar oportunidades de empleo, gran parte de ese presupuesto va a un proyecto concreto, que es el proyecto NOE, que es el proyecto de nuevas oportunidades de empleo. Se ha focalizado el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, una consejería liderada por mi compañero Juan Díaz, precisamente en acabar con el desempleo juvenil, en garantizar que se produzcan esas oportunidades de empleo para los jóvenes. Pero no solamente a través de estos proyectos de empleo, sino a través de apostar por sectores, ahora lo hablaba Raúl García Brí, como sectores como el audiovisual o como las empresas tecnológicas que no han parado de instalarse en la isla de Gran Canaria, entre otras cosas gracias a la zona SEC o el audiovisual gracias también a las ventajas fiscales que existen, es decir, gracias a las políticas y a las decisiones que se han llevado a cabo. En materia juvenil yo creo que tenemos una oportunidad en la cultura. En muchas ocasiones, ahora yo creo que lo esbozaba mi compañera Ángeles, ¿no? Como en los peores momentos económicos se decidió recortar en cultura, en la crisis del año 2008, y no se planteó que la cultura era una oportunidad para salir de la crisis económica en la que estábamos, no solamente una oportunidad necesaria, porque necesitamos la cultura para desarrollarnos como sociedad, sino una oportunidad económica. Y la crisis que hemos vivido en los últimos años se ha afrontado de una manera totalmente distinta. Aquí está mi compañera, Guasimara Medina, que en los momentos más críticos de la pandemia, de la crisis social y sanitaria que estábamos viviendo, afrontó el reto de llevar adelante un plan cultural de 10 millones de euros que garantizara salvar al sector, seguir produciendo cultura para que el sector no muriera y para que la sociedad siguiera recibiendo cultura. Y esa es la línea que se ha demostrado efectiva, el seguir apostando por sectores como el cultural, por sectores como el de la economía de los cuidados, por sectores como el audiovisual, que han garantizado que no dejen de bajar las cifras de desempleo en Canarias. Y este dato es importante porque cuando se hablaba de recortes, ahora se habla de inversión. El Cabildo de Gran Canaria, por centrarnos en materia educativa también,
a lo largo de este mandato ha hecho una apuesta importante. Antes lo decía el compañero de Coalición Canaria, la formación profesional era la gran olvidada en Canarias. Y este ha sido precisamente el mandato de la legislatura de la formación profesional, donde se ha apostado incluso por la formación profesional dual que no existía lamentablemente en Canarias y que ahora existe, dando también oportunidades de empleo a los jóvenes. En materia cultural nosotros llevamos a cabo no solo el bagaje de lo que hemos hecho, sino también lo que tenemos en nuestro programa electoral. Tenemos una hoja de ruta ya marcada por una consejería que ha estado dirigida por una compañera del Partido Socialista durante 4 años, que ha demostrado que Gran Canaria es capaz de ofertar, de tener una oferta cultural que llegue a todos los sectores poblacionales en distintos puntos de la isla, diversificándola y descentralizándola de los núcleos habituales culturales de la isla de Gran Canaria. Ahora en nuestro programa electoral hacemos una apuesta que va más allá, que es la apuesta por la producción. Garantizar con medidas concretas como que la Fundación de las Artes Escénicas y la Música se dote de los recursos necesarios para que sea una fundación que fomente la producción local, la producción de los talentos gran canarios, pero también que permita la internacionalización del talento gran canario. Porque no solo tenemos que garantizar que haya oferta cultural, sino que la producción canaria pueda sacar a flote el talento a través de la apertura de nuevos espacios, no solo de creación, sino también espacios de exhibición del talento canario, de que también haya una oferta cultural de artistas no profesionales que puedan crear y exponer en Gran Canaria. Y creo que ese es el reto del próximo mandato y en eso se centra nuestro programa electoral. Proseguimos, en este caso, con el candidato a la presidencia de Unidas Sí Podemos, que es Antonio Pérez. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, reiterar los agradecimientos a Mafre, al Ateneo, en fin, reiterar los agradecimientos a todos. El primer problema cuando nos plantearon el tema del debate fue qué consideramos juventud, porque el concepto de juventud ha ido variando a lo largo de los tiempos. En otra época el concepto de juventud era un concepto que tenía que ver con buenas edades entre 15 y 25 años. Yo supongo que ahora cuando hablamos de juventud estamos hablando de entre 18 y 35 años aproximadamente, ¿no? Entiendo que ese es el marco en el que nos movemos, ¿no? Lo digo porque es de una enorme complejidad hablar de juventud. O sea, la juventud entre 15 y 35 años tiene una variedad de situaciones enormes, una variedad de posiciones ante la vida enorme. Estamos desde personas que son universitarias y que tienen carreras universitarias y estamos personas que han dejado los estudios sin terminar. O sea, hay toda una variedad enorme de situaciones en cuanto a la concepción de juventud. Y por lo tanto, las políticas que se hagan para atender a la juventud tienen que tener en cuenta todo ese abanico de posibilidades que existen, ¿no? Y además, es verdad que es posible que se haya incrementado el empleo juvenil, pero probablemente las condiciones de empleo juvenil no son las mejores. O sea, probablemente siga habiendo importantes niveles de precariedad de la juventud en estos momentos, de manera que hay algunos que tienen la necesidad de salir fuera de las islas precisamente para buscar un empleo acorde con su formación. En muchos casos los jóvenes encuentran trabajo y en muchos casos tienen por debajo de su nivel de formación. Y eso es una realidad que tenemos que atender también, ¿no? Porque en definitiva, en esta época estamos hablando del momento en el que se organizan, se estructuran los proyectos de vida de las personas, o sea, que están planteándose de aquí a lo largo de su vida cuál es su proyecto de vida, su proyecto familiar, etcétera, ¿no? En ese sentido, me parece que los jóvenes de hoy tienen una situación bastante más difícil que la que podían tener en otros momentos la juventud. Por eso nos parece que hay que abordar el tema desde una perspectiva integral,
de una perspectiva de un plan de juventud, de un plan insular de juventud que pretenda dar respuesta a la diversidad de situaciones que se dan en ese momento. Y lo primero es que ese plan insular de juventud tenga que ser participado por los propios jóvenes. Son los propios jóvenes los que tienen que estar, en colaboración con las instituciones, evidentemente, tomando esas decisiones, porque nadie mejor que los propios afectados conocen cuáles son las necesidades y, por lo tanto, las posibles soluciones a su... Y no solo participado con un consejo social de la juventud, que a veces se termina pues reduciendo a determinadas organizaciones que tienen representación, sino que con sistemas de participación que nos acerquen en los municipios, en los barrios, que permitan una participación activa de una parte importante de los jóvenes, ¿no? Entonces, necesitamos un plan insular participado porque es la única manera de que los jóvenes sientan que que pueden tomar su futuro en sus manos y, por lo tanto, trabajar en esa dirección. Necesitamos un plan de juventud que de alguna forma garantice o permita que los jóvenes y las jóvenes puedan sentir que se pueden independizar, o sea, que pueden salir de su casa, no tienen por qué estar hasta los 40 años en su casa. Por lo tanto, necesitamos un plan que facilite el acceso a la vivienda, que permita, tanto en vivienda de alquiler como en vivienda de rehabilitación de vivienda u otro tipo de aspectos, permita a los jóvenes sentir que, bueno, porque pueden formar su familia y desarrollar su proyecto de vida. En ese sentido, también habría que plantear una parte del proyecto que tiene que ver con el acceso al empleo. Y en ese sentido proponemos la creación de una mesa de empleo juvenil, con participación de los agentes sociales, evidentemente, que desarrolle planes de empleo específicos, que facilite la formación y la puesta en marcha de cooperativas, que facilite, por ejemplo, el relevo generacional en la agricultura, que permita, por lo tanto, mediante tecnificación y formación, ayudar a que se incorpore en la agricultura esa nueva generación que necesitamos. Ya sabemos que la mayor parte de nuestra agricultura está, digamos, regentada por personas mayores y, en muchos casos, a tiempo parcial, o sea, que combinan más de una actividad, ¿no? En artesanía, energías renovables, en fin, en todos esos aspectos se puede plantear un plan de empleo que oferte a los jóvenes y jóvenes una salida. Debe finalizar, señor Pérez. Pues, lo siento. Pero una cosita así, intentar que el ocio se aleje del negocio, que ocio y negocio no sean la misma cosa. Y finalizamos esta primera vuelta con José Miguel Álamo, miembro de la candidatura del Partido Popular. Gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí con todos los compañeros y compañeras en este coloquio participativo. Y buenas tardes a todos y reiterar el agradecimiento tanto a la UNED, a la Fundación Mafre Canarias, como al Ateneo. Estamos comentando, ¿no?, haciendo las propuestas en dos áreas fundamentales interesantes y que nos apasionan, como es cultura y juventud, desde una administración como el Cabildo Gran Canaria. Nosotros entendemos que lo primero que tiene que hacer un equipo de gobierno cuando llega a cualquier administración, especialmente lo que es el Cabildo de Gran Canaria como gobierno de la isla y como la institución que más presupuesto maneja. Estamos hablando de casi 1.000 millones de euros que maneja que es el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria. En este caso, el área de cultura del Cabildo de Gran Canaria, si la consejera no me corrige, son unos 32 millones de euros, con lo cual se puede hacer muchas cosas y es una auténtica potencia en cultura lo que es el Cabildo de Gran Canaria. Pero como decía, una institución pública, una administración pública, lo primero que tiene que convertirse, lo primero que tiene que hacer un equipo de gobierno es convertirla en una institución operativa, que cumpla con sus funciones de promoción
y colaboración. En este caso, evidentemente, los clientes de facto del Cabildo de Gran Canaria son los municipios. Entonces, esa es la primera piedra de toque de cómo llegar el Cabildo de Gran Canaria en el área de cultura a través de los municipios y a la juventud de los municipios. ¿Por qué? Porque una cuestión fundamental es considerar la cultura precisamente como un eje transversal de muchas de las áreas. Es decir, hablando de juventud, si lo más importante, evidentemente, para nuestra juventud, para nuestros jóvenes, es la formación y que vayan lógicamente, en el caso de la universidad, pues lo normal es que vengan a sacar el título, pero hay que convencerles de que, aparte de eso, precisamente la cultura, ¿vale? Más allá de sacar el título, el hecho de la formación integral pasa por la cultura. A partir de ahí es imprescindible que la cultura llegue de diferentes maneras a todos primero establecer dentro del área de gobierno la cultura como una prioridad, luego la cultura que sea para todos también, una cultura como motor de empleo. Si repasamos un poquito los datos, la cultura genera en Canarias unos 26.000 puestos de trabajo, con lo cual también queda claro, ¿no? Y es evidente que es una industria importante a la que atender. Y luego la cultura debe además imbricarse, ¿no?, con otras políticas, con otras áreas del gobierno de la isla, en el Cabildo de Gran Canaria. Fíjense bien, una cosa a la que hay que convencer a la juventud, y estoy mezclando, como ven, cultura, juventud, porque se presta a eso, ¿no? Pero una cuestión que hay un mensaje que tenemos que trasladar los gobernantes a la juventud precisamente es que a más formación, más posibilidades de empleo. Y yo creo que las administraciones públicas en ese sentido tenemos que hacer una apuesta decidida para que eso sea así, porque lo que queda claro es que las tasas de paro juvenil donde más altas están es cuando tienes niveles de estudios que llegan a eso. Ahí hay unas tasas de paro del 40%, cuando solamente tienes estudios, pues como digo, a nivel de eso. Y lo que asegura más oportunidades de buscar empleo a la juventud es la formación. Y ese es el mensaje y por lo que hay que trabajar. El Cabildo, para eso, tiene herramientas claras desde el área de educación, por ejemplo, y juventud, como son las becas para todo. Ahí en eso el Cabildo de Gran Canaria, con lo cual hay que impulsarlo, porque estas cosas, es decir, lo que funciona, mejor no tocarlo. Eso debe ser, una prioridad en materias como esta. Y estaba mirando el reloj, no lo veía, vale, muy bien, muy bien. A partir de ahí, yo creo que ese mensaje es importante. El Cabildo también, ¿dónde debe trasladar esas políticas o de qué manera? Hablando de juventud, la formación, las tasas de paro, pues evidentemente contribuir junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso por ser la universidad pública me refiero, de las nuevas titulaciones. En ese trabajo se está haciendo para adecuar al mercado, porque lógicamente un gran problema que hay es la falta de sintonía, ¿no?, entre la formación y las necesidades de empleo. Pero dentro de la cultura, precisamente, ahora mismo también se están impulsando todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual. Ese va a ser otro, aquí en Gran Canaria, otro elemento importante en el que hay que establecer las sinergias para caminar, ¿no?, en todos estos nuevos ámbitos. Por último, para terminar esta primera intervención, es importantísimo trasladar, ¿no?, el mensaje de qué es el Cabildo en cultura, ¿no? Los museos, la Orquesta Filarmónica, como decía antes, toda el Teatro Cuyá, en fin, exposiciones con el Centro Atlántico de Arte Moderno, tiene unas herramientas y unos medios básicos, pero insisto, lo primero que hay que hacer como equipo de gobierno es que el Cabildo sea una institución operativa y en este caso en Cultura y Juventud que se convierta en un elemento importante de fomento y promoción. Muy bien.
Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias a todos y a todas por esta primera parte. Vamos a dar comienzo a la segunda, en este caso la que está centrada en la segunda palabra del encuentro, coloquio participativo. Y para ello, en esta segunda parte, voy a dar paso a esta comoderación con la Universidad Nacional a Distancia y le doy la palabra y por lo tanto también todo lo que es la estructura a Federico González. Gracias, Beatriz. Gracias a las candidatas y a los candidatos por sus exposiciones y el esfuerzo de síntesis que les vamos a pedir que redoblen en esta ocasión todavía más. Bueno, en esta segunda parte, el modelo además establecido por Ateneo Las Palmas del coloquio, que es un modelo diacrónico, todo esto se va a poder ver posteriormente a este coloquio a través de las redes sociales. Y dada la naturaleza de coloquio participativo, el Ateneo Las Palmas ha dado la palabra a ciudadanos que han formulado sus preguntas. La primera pregunta, los primeros 3 minutos, van a contar con 3 minutos para su nueva exposición. Hemos elegido una pregunta preferente, pero vamos a exponer todas las que han hecho los ciudadanos. Por ejemplo, un ciudadano o ciudadana que se identifica como docente ha sido muy genérico y nos pide que nos digan qué es para ustedes cultura realmente. Empezamos por ahí. Ángel Manuel Chavarría López, de manera específica, les piden que nos expongan qué lugar debe ocupar la poesía en la cultura canaria. La Asociación Cultural Modo Cultura también nos plantea cómo piensa incentivar, desde el Cabildo, si llegan a las candidaturas, cuando ocupen la representación de los ciudadanos, cómo piensa incentivar el mercado del arte contemporáneo en la isla. Ya por último, que tiene que ver con cultura, Valeriano, se identifica como Valeriano, siendo Gran Canaria una isla idónea para la práctica de todo tipo de deportes, ¿qué propuestas pondrían ustedes en marcha para acercar y fomentar más el deporte entre la juventud de Gran Canaria? Nosotros, como pregunta preferente, si lo prefieren, para iniciar esos 3 minutos de exposición, hemos elegido una que hace una ciudadana identificada como Lucía y que nos comenta, les interroga sobre qué proponen para que el desarrollo económico en materia cultural pueda llevarse a cabo, la vinculación entre economía y cultura, y qué políticas de transformación para implantar la dimensión específica 5 de la Agenda 2030 de los ODS. Ese objetivo 5 es el que tiene que ver con las cuestiones de equidad de género y de empoderamiento de la mujer, con sus metas, etcétera. Es la que hemos elegido como preferente, pero le hemos establecido también la amplitud de las inquietudes de los ciudadanos que nos han planteado, de la ciudadanía, por si quieren ampliar sus respuestas. Y vamos a seguir, en este caso, bueno, la bienvenida al candidato de Ciudadanos, don Vicente Mena. Y entonces vamos a seguir el mismo orden y en este caso ya usted interviene nuevamente con esos 3 minutos, ¿le parece? Gracias. Bueno. Perdona, no te di paso. Bueno, en cuanto al desarrollo económico, al final nosotros desde un principio apostábamos por el tema de incentivar la emprendeduría y los autónomos, y lo que hablaba también un poco antes del tema de apostar, y creo que también coincidíamos algunos de los ponentes, el tema de apostar por los nuevos talentos y el gran talento de Gran Canaria para motivar la contratación de no siempre las mismas, ¿no? En cuanto también a algo que decías del arte contemporáneo, incentivar el arte contemporáneo, que eso me toca también un poco más de cerca, yo creo que el CAM ha sido un punto también neurálgico en este sentido, pero creo que también falta trasladar, se hablaba también la compañera socialista de que la cultura se había llevado más allá de los mismos sitios de siempre, y esto creo que puede ser otro punto a llevar, que no tengamos únicamente un centro de arte contemporáneo en Gran Canaria, sino que se traslade como otra propuesta que tenemos en base también a lo que se hablaba de la poesía, de que no haya una única biblioteca insular en Gran Canaria, sino que cada comarca cuente con una biblioteca donde también se pueden potenciar jornadas literarias
donde también la poesía pues, pueda tener un punto importante. Hablábamos también de acercar el deporte. Tenemos un gran proyecto que creemos que el Cabildo tiene que apostar por él, que es el Centro Canario Náutico Pesquero de San Cristóbal, donde se pretende potenciar toda la economía azul, todo el deporte relacionado con el mar y acercar también a la juventud, sobre todo también a deportes autóctonos como es la lucha canaria que tenemos aquí, aparte de este centro, o la vela latina, que también estaría dentro de este centro náutico que les hablaba. Y en cuanto a la equidad de género, yo creo que esto es un área que es transversal, ¿no? Que no tiene nada que ver únicamente solo con la cultura, sino que debemos trabajarla en todas las diferentes consejerías que tenemos en el Cabildo de Gran Canaria para garantizar que esa paridad, ¿no? Esa equidad entre mujeres y hombres. Y por lo pronto, eso. Muchas gracias. Sería el turno de don Vicente Mena. Buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpen el que haya llegado tarde porque ha sido una cuestión imprevista. En segundo lugar, agradecer enormemente la invitación a este coloquio y, bueno, sin más, pues comienzo un poco a exponer lo relativo a este bloque que nos plantean. Yo empezaría por la cuestión de género, entendiendo que es una cuestión transversal, es una cuestión importantísima que debemos mantener en todos los niveles de nuestra acción política. Entendemos que el empoderamiento de la mujer no es una cuestión de hoy, sino es una cuestión que debemos tratar desde el punto de vista de mantenerlo durante toda la vida, puesto que la mitad de nuestra población es mujer, con lo cual, prácticamente, estamos entendiendo que si no somos capaces de trabajar dentro de una igualdad para todos, tanto para hombres como para mujeres, estamos perdiendo la mitad de la fuerza de nuestra población. La cultura habitualmente ha silenciado en general mucho a parte de la mujer. Esto hoy día debería entenderse que tenemos que trabajarlo quizás un poco más. Las oportunidades incluso de formación ante determinadas titulaciones, como pueden ser las titulaciones técnicas, aparecen la mujer como un sector donde es minoritario. En cambio, hay otras titulaciones que son enormemente feminizadas. Yo entiendo que esto no debería equilibrarse. Deberíamos buscar un equilibrio de tal forma que en los centros de formación, que es la primera fuente de cultura, debiéramos tener la sensibilidad suficiente para que tanto chicos como chicas puedan acceder y tener referentes para que puedan elegir lo que ellos deseen realmente y no mediatizados por cuestiones de gusto o de preferencia de los padres o de... Señor Mena, debe concluir cuando pueda. Disculpe. Bueno, el turno del candidato de Nueva Canarias, Frente Amplio Canarista. Sí. Bueno, con respecto a la cuestión del impacto económico, ¿no? del sector cultural y de cómo el sector cultural puede tirar de la economía, desde luego, en primer lugar yo creo que debemos tener en cuenta que el impacto que tiene sobre la economía no es un impacto única y exclusivamente sobre el sector cultural, sino que la cultura que tiene, vamos a decirlo así, pues
una serie de elementos que están alrededor de ella que hacen que su impacto sea mucho mayor, ¿no? Y que cuando se produce un evento cultural, no solamente se produce un impacto sobre aquellos que están participando directamente en el evento, sino que si viene gente de fuera a verlo, pues tenemos ocupación en los hoteles, se cogen taxis, en fin, lo vemos por ejemplo también en el sector audiovisual, cuando hay un rodaje, pues no, el impacto, ¿no?, de los rodajes de cine no solamente afecta a las productoras, sino que bueno, pues afecta también pues, positivamente pues, a un montón de sectores económicos más que están alrededor, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que lo que sí que me parece un reto de futuro, que creo que es bastante complicado en un país como este, con tal y como está montado también, ¿no?, el sistema, ¿no?, es intentar de alguna manera pues, que haya una mayor efervescencia, un mayor nivel de emprendimiento también cultural, y para eso quizás sería importante también buscar o hacer una reflexión sobre cómo lograr que haya pues una mayor, si quieren, bueno, una menor dependencia del sector público, ¿no? Yo creo que esto es, creo que un problema también que tiene España, ¿no? Porque realmente el sector cultural vive de manera muy importante, por no decir yo no sé en qué tanto por ciento, pero desde luego es un tanto por ciento muy importante de las instituciones. Y creo que si lo que estamos buscando es emprendimiento, estamos buscando también nuevas formas, ¿no?, de hacer arte, estamos buscando también que el arte pues, sea crítico con la sociedad, sea crítico con el Estado, etcétera, etcétera, pues también tenemos que buscar mecanismos para que el arte y la cultura sean lo más independientes posibles, ¿no?, del Estado. Y eso yo creo que es un reto también, un reto muy importante desde el punto de vista, si quieren ustedes, económico, ¿no? Otro elemento que yo creo que también es clave es el de la digitalización. Lo estaba comentando antes, ¿no? Pero bueno, creo que todo lo que tiene que ver con la cultura digital, yo creo que tenemos que fomentarla al máximo. Esto está relacionado también, por supuesto, con el empleo. Y creo y estoy absolutamente convencido de que, bueno, pues algunas de las cosas que se hacen, por ejemplo, desde la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, en cuanto, por ejemplo, al impulso de la digitalización y sobre todo de la formación no reglada, porque muchas veces las instituciones no llegamos, la formación reglada no llega a ser cosas muy innovadoras y, por tanto, en algunas ocasiones es importante que el Cabildo, bueno, pues aporte también esa, si quieren, esa parte más innovadora. Muchísimas gracias. Sería el turno de doña Ángeles Batista. Muchas gracias. Bueno, yo creo que definitivamente la cultura, nos pedían que un poco definiéramos de forma resumida. La cultura es una necesidad social, una necesidad del ser humano, sin duda alguna. Y además, desde las instituciones tenemos en esta colaboración público-privada que tratar de que sea una fuente de riqueza para los ciudadanos y para las personas que se dedican a ello. Desde el Cabildo de Gran Canaria, que es lo que hoy nos ocupa, bueno, se han vivido en los últimos años unas carencias importantes, unas reivindicaciones de nuestros jóvenes actores, por ejemplo, que no tienen unas instalaciones adecuadas para sus ensayos, que solicitan se reduzca el precio de las entradas en algunos actos, que sean más populares estos precios. En definitiva, creo que el Cabildo de Gran Canaria tiene mucho que trabajar en este sentido y, por supuesto, decir con respecto al apoyo al arte contemporáneo que bueno, se está, yo, a pesar de estar en la oposición, tengo que reconocer que se hace una labor por parte del servicio importante y bueno, tampoco nos vamos a echar piedras. El Cabildo de Gran Canaria yo creo que hace una labor cultural importante porque porque hay un presupuesto importante a todos los niveles, los presupuestos se han duplicado, no como en el caso que comentaba antes la compañera, porque la apuesta en cultura sea, no, es que cuando hubo las restricciones en la anterior crisis se afrontó a todos los niveles de una forma diferente. No teníamos los recursos que hoy proceden de Europa, ni teníamos los presupuestos
y el apoyo que hoy tenemos. El Cabildo de Gran Canaria tiene un presupuesto suficiente para aplicar en cultura, desde luego, y aumentar incluso el presupuesto en cultura. Decir que con respecto a los jóvenes, debe ser partícipe absolutamente en la cultura. La universidad debe ser el eje cultural de la isla, debe ser de donde parta las ideas, de donde partan los proyectos y donde se consensue realmente qué es lo que va a ocurrir en el futuro en nuestra isla. Un sector importante, el audiovisual, por supuesto, por el que todos apostamos y entendemos que nos va a dar una gran proyección cultural a nivel internacional y que desde luego nos va a dar la oportunidad de ampliar la formación para nuestros jóvenes y desde luego en estos puestos de trabajo que posiblemente podamos adoptar si realmente hacemos una apuesta importante en este sector. Muchísimas gracias, ya su tiempo se consumió. Sería el turno de doña Isabel Mena. No, vamos a intentar dar respuesta a todo, que el tiempo es breve, ¿no? En qué es cultura, yo creo que es la expresión máxima del ser humano. No nos podríamos haber desarrollado como sociedad si no tuviéramos cultura. Y el desarrollo futuro de la sociedad también se va a basar en el desarrollo que tengamos de la cultura. Respecto a lo que aporta el desarrollo económico, yo creo que es el propio desarrollo de la cultura. Todo euro que se invierte en cultura revierte directamente en la sociedad multiplicándose, no solamente en lo que corresponde a la sociedad en su crecimiento personal, sino también económicamente, como antes decía Raúl García Brin, ¿no? Cada evento cultural, cada euro que se invierte en un evento cultural se multiplica después en distintos sectores de la sociedad. Por eso la apuesta por la cultura no es una apuesta que tiene que ser así exclusivamente por el desarrollo cultural de todo el talento, o sea, por el desarrollo de todo el talento, sino es una apuesta económica potente. Es que la cultura es una industria en sí misma y por tanto fomentarla es también fomentar la creación de empleo, es fomentar la mejora económica de la sociedad. El presupuesto, se ha hablado mucho del presupuesto que tiene el Cabildo en cultura y claro que es una apuesta política que haya presupuesto en cultura. No es que el presupuesto caiga en la Consejería de Cultura así aleatoriamente, hay una apuesta política porque cultura tenga el presupuesto que tiene hoy en día y que por tanto pueda desarrollar las iniciativas culturales que tiene. Y nosotros, es más, queremos redoblar esa apuesta y llegar al 5% cultural, que es lo que indican todas las instituciones internacionales y lo llevamos dentro de nuestro programa electoral. Y que además las nuevas infraestructuras que se están desarrollando en la isla en cultura sirvan también, como decía antes, para que exista producción propia, para fomentar el talento. Se hace ya desde la Consejería de Juventud con las becas para estudios artísticos, se hace con los concursos de talentos, con el premio Precaldós para los jóvenes escritores, pero hay que hacerlo también desde las instituciones culturales como se está haciendo. Ahora, por ejemplo, la gran apuesta por el MUBEA, el Museo de Bellas Artes, no solamente debe convertirse en el gran referente expositivo de la isla de Gran Canaria, sino que tiene que tener un laboratorio de ideas que permita ser generador de proyectos continuos y que por tanto sea un referente real para los creadores, para el talento gran canario. También apostamos, por supuesto, por la participación de los creadores, creando un foro de talento emergente donde participen los jóvenes creadores de la isla de Gran Canaria en el diseño de las políticas que tiene que haber. Y por supuesto, si hablamos de género, se puede seguir legislando a favor de las mujeres en la discriminación positiva, pero hay una parte fundamental que afecta a toda la sociedad y que tiene que ver con la visibilización de las mujeres referentes. El trabajo que se ha hecho, ya termino, el trabajo que se ha hecho aflorando figuras como la de Jane Millares o como la de Yolanda Graziani, el trabajo de la escritora Chicha Reina, sacando a la luz a todas esas mujeres que estaban en el ostracismo, es fundamental para alcanzar ese objetivo 5 de la ODS. Gracias. Será el turno de don Antonio Pérez. Es indudable, y eso lo han dicho todos y todas, que la cultura es un aporte indudable al desarrollo económico. Pero yo creo que sería un error plantearnos como objetivo principal de la apuesta por la cultura
su colaboración en el desarrollo económico. A mí me parece que lo fundamental de la cultura es el desarrollo, digamos, de las capacidades de la sociedad, de su filosofía, de su desarrollo intelectual, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que hay que seguir pensando que el objetivo principal de la cultura es el desarrollo de las personas en ese aspecto. Y por lo tanto, que aunque no sea una inversión necesariamente productiva, es una inversión necesaria, diría imprescindible, ¿no? Porque me parece que nos jugamos un objetivo de desarrollo social que va mucho más allá, ¿no? En ese sentido, creo que deberíamos aprovechar la reciente ley de cultura que el gobierno canario ha aprobado para desarrollar la coordinación entre comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos y, digamos, multiplicar las posibilidades que tienen nuestras instituciones en el desarrollo cultural. En cuanto a y también poner el énfasis en la cantera, es decir, no solo en lo que es una oferta cultural o la promoción de nuestros artistas, sino también en cómo se desarrolla desde la base todo, digamos, el elemento cultural. Me refiero a teatro en los institutos o en la universidad, me refiero a ese desarrollo de ir generando una base que nos permita luego tener una potencia cultural importante, ¿no? No solo fomentando los talentos que van saliendo, sino generando educación, cultura que permita el desarrollo del talento. Y en cuanto a la equidad de género, evidentemente estoy de acuerdo con Isabel, o sea, es verdad que son elementos transversales, pero después de tantos años es necesario poner el énfasis digamos, en la cultura producida por mujeres, ¿no? En todo por mujeres, en todo aquello que las mujeres artistas, en definitiva, en visibilizar el papel de las mujeres en la cultura, ¿no? Muchísimas gracias. Por último, en virtud del sorteo, don José Miguel Álamo. Claro, cuando nos preguntan qué es la cultura, pues el Cabildo es una manifestación de lo que es la cultura claramente, con la Orquesta Filarmónica, el CAN, es lo que dije antes, ¿no? Todo eso es cultura y mucho más. Pero lo importante no es qué es la cultura, sino qué papel juega la cultura o qué papel debe jugar la cultura. Es decir, la cultura es para que yo vaya al Teatro Cuyá, me siente, pase un rato y aplauda, ¿solo para eso? ¿O es algo más, como decíamos antes, que impregna a Gran Canaria en este caso y forme parte de la formación integral de las personas? Yo creo que para nosotros eso es lo más importante. Es decir, ¿qué papel tiene que jugar la cultura más allá de que tengamos una agenda cultural potente? Yo creo que ahí está el papel fundamental. Y por supuesto que la poesía, como una manifestación más de la cultura, tiene que estar presente, incentivar el arte contemporáneo también, es decir, todo eso evidentemente a través tranquilamente de concursos donde precisamente conjuguemos el hecho de que se fomente y promocione más la participación de las mujeres, porque efectivamente muchas veces eso hay que visibilizarlo y las instituciones tienen que ser un ejemplo en impulsar ese papel de la mujer, porque las hay mujeres muy importantes en la cultura, vamos, es que es absurdo, a mí hasta ya me duele tener que estar dando explicaciones, ¿no? de estos temas de igualdad y demás. Y luego, claro, la cultura como motor de empleo, ya abrimos antes, ¿no? Esa ventana para que la cultura sea diversificación económica, pues el tema de la producción audiovisual, eso ahora mismo en Gran Canaria puede ser, está siendo a nivel mundial una manifestación importante y Gran Canaria no puede perder ese tren. Por supuesto, el apoyo a los autónomos, ¿no? Del sector cultural y artístico, si queremos que la cultura fomente la economía, los incentivos fiscales como rebaja del IJIC y la eliminación de las barreras aduaneras y la apuesta, lógicamente, por el talento local y la creatividad. Todo eso, y no nos olvidemos, como ente turístico importante, como foco de turismo importante, la cultura desde el punto de vista turístico. Eso hay que promocionarlo mucho en el extranjero para que los turistas cada vez que vengan, pues como siempre decimos, más allá del sol y la playa, tengan una agenda cultural que la hay, pero la clave está también en fomentarla más, en que cuando ya lleguen aquí la conozcan y puedan decidir, oye, me quiero ir acá, allá, y eso lógicamente se articula
desde una cooperación masiva flexible, Cabildo de Gran Canaria y todos los agentes turísticos. Qué agobio, ¿no?, con lo de los 3 minutos. Listo, creo que ya he intentado ir al grano ahora para no perderme. Perfecto, pues nada, gracias a todas las candidaturas por el rigor con el tiempo y ya vemos cómo colaboran todas las candidaturas en que el micrófono vuelva al origen. Bueno, la segunda parte, la segunda pregunta, realmente casi todas las preguntas de la ciudadanía se dirigieron al tema de la cultura y solo se recibió una, se lo agradecemos, a una ciudadana identificada como Ana Marrero, que pregunta de manera muy genérica y que sea tan generalista nos sirve también, ¿cómo piensan incentivar el trabajo y la formación? Entendemos que relacionada con el ámbito juvenil, que es el que nos trae aquí. Aprovechando esta pregunta, les proponemos, y siguiendo esta pregunta, a lo mejor propuestas, aparte de la continuidad con políticas ya existentes, novedosas para los próximos 4 años, en relación con el empleo juvenil y con la formación de los jóvenes. Don Daniel Rivero empieza de nuevo, los 3 minutos de rigor. Gracias. Bueno, yo creo que todo se ha dicho ya un poco más o menos y hay muchos puntos en los que coincidimos, como antes también que se hablaba, por ejemplo, de la formación dual profesional, formación profesional dual, perdón, que nosotros apostamos desde el primer momento por esto, pero sobre todo por conciliar que la oferta vaya al lado de la mano de la demanda, porque nos hemos reunido con muchos sectores como el transporte o como el puerto, que demandan jóvenes, demandan trabajadores y no encuentran porque no hay juventud formada y hay que ir a buscarla afuera porque aquí nadie se interesa, y esa es otra de las partes que tenemos que hacer, el potenciar, divulgar que estos sectores también demandan bastante empleo. También lo nombré antes, el tema de potenciar y ayudar a los autónomos y a las pymes. Nosotros también llevamos esos incentivos en el programa electoral a los autónomos, y si son primeros autónomos, que tengan, si son jóvenes, claro, que tengan hasta 2 años de cuota cero. También tenía aquí, también me apunté antes que lo nombraron, el tema tecnológico, ¿no? Hablábamos justo la semana pasada con empresas tecnológicas que nos decían que hace falta potenciar la profesionalización de las personas, de los que acceden, porque sobre todo en materia de idiomas, ¿no? Porque tenemos jóvenes formados en sectores tecnológicos, pero siempre fallan algunas cosas que tenemos que seguir nosotros impulsando. Se habló también de soberanía alimentaria y nosotros también apoyamos el tema de la modernización del sector primario y sobre todo para afianzar a esos jóvenes en las zonas rurales, que no haya un éxodo a las zonas urbanas y sobre todo incentivar también la emprendeduría en zonas rurales y sobre todo en un sector primario que cada vez pierde más adeptos, ¿no? Esto iría aparejado de la digitalización de las zonas rurales también para facilitar la vida y el atraer ese neoruralismo que llamamos, de traer a juventud hacia las zonas rurales de la isla, que son la mayor parte del territorio que tenemos. Y todo esto, también se hablaba antes del tema de la precariedad laboral, ¿no? Intentar actuar para que esa precariedad se vaya diluyendo, sobre todo para poder garantizar que la juventud acceda a una vivienda y que no sea simplemente un arma electoral que se pueda usar ahora. Y también hablamos de sacar al mercado ese gran número de vivienda vacía que tenemos en la isla, que solo aquí en las Palmas de Gran Canaria hay más de 30.000. Muchísimas gracias. El turno de don Vicente Mena. La formación y el empleo, la formación juvenil y el empleo creo que van absolutamente de la mano. Entendemos que la formación ahora mismo está relacionada con la transformación que ha sufrido la sociedad y que se centra de alguna manera en lo que es la transformación digital de toda nuestra sociedad.
Esa transformación digital debe añadir valor a todos los procesos productivos. Y no solo eso, sino debe añadir empleos de calidad. Y empleos de calidad que impliquen no solo que los jóvenes vean como un futuro inmediato la posibilidad de estar y trabajar en su isla, sino también que el empleo lleve consigo lo que es un tiempo, lo que se llama un año de empleo de tiempo suficiente para que los empleadores digan que han tenido experiencia laboral. Es decir, un año de experiencia laboral necesario para que esos jóvenes, cuando entren en el mercado laboral, entren en el mercado de trabajo, se consideren suficientemente preparados y no le digan la pregunta, ¿qué experiencia tiene usted? O sea, ¿qué experiencia tiene usted? Esa experiencia debe fomentarse desde las instituciones públicas. Yo entiendo que el Cabildo es una oportunidad, desde el Cabildo se puede trabajar para que esa experiencia laboral en los jóvenes se obtenga una vez que se ha adquirido la formación adecuada. Formación adecuada que no tiene que ser solamente formación universitaria, sino formación en todos los niveles, puesto que es necesario empleo en cada uno de los niveles que tenemos en la sociedad. En ese sentido, la formación y el empleo, repito, deben ir de la mano. Pero no solo ir de la mano, sino que además debe tener una proyección de futuro hacia lo que entendemos que deben ser las 3 vías de salida, como sostenibilidad, como cambio energético, como transformación digital en todos los procesos de la sociedad. Entendemos que los jóvenes deben sentir que cuando entran en el mercado laboral tienen también una proyección de vida. No podemos consentir que la precariedad en el empleo cercene lo que es una proyección de vida del joven. En este sentido, es donde proponemos ese año de experiencia laboral, importantísimo para que podamos hacer que... Señor Mena, cuando pueda... Ya tengo. No pretendía ser tan brusco, podía terminar, pero sería el turno del don Raúl García Brink. Bien, muy bien. Bueno, pues voy a ver si cuento todo lo que quiero contar rápidamente y además evito que algunos se me duerman. En primer lugar, a mí me gustaría decir que desde el Cabildo, que no tiene competencias directas en materia de educación, sí creo que sería muy importante, por ejemplo, desarrollar algún tipo de programa dentro, sobre todo, de la enseñanza primaria y secundaria para fomentar, y eso lo llevamos nosotros en el programa, por ejemplo, las materias STEM, que están muy masculinizadas, ¿no? Estoy hablando de ciencia, estoy hablando de tecnología, de la ingeniería, de las artes y de las matemáticas. En fin, creo que es muy importante, primero, generar vocaciones ahí y, sobre todo, intentar además que más mujeres se integren dentro de estos ámbitos formativos. Por otro lado, desde el Cabildo también estamos en estos momentos intentando colaborar con la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, para generar pues, nuevos títulos en determinados yacimientos muy interesantes, como por ejemplo el de la economía circular, y para eso efectivamente estamos desarrollando este experto universitario, que ya ha tenido una edición, pero estoy de acuerdo que no siempre tienen que ser títulos universitarios, entonces se puede cursar también a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria con vamos a hacer unos requisitos más bajos de evaluación sin tener ningún tipo de titulación universitaria. Estamos desarrollando un programa de becas, las becas África, que permiten también que 20 y tantos jóvenes gran canarios se puedan ir a África a tener una primera experiencia de prácticas en empresas, en instituciones culturales, etcétera, etcétera. Vamos a proponer también que en la próxima legislatura reforcemos
los programas Erasmus Plus de prácticas en Europa con empresas canarias y aportando también fondos para que los jóvenes gran canarios puedan tener la oportunidad de irse a Europa durante más meses y si podemos que sean en empresas canarias, que hay unas cuantas que tienen sedes allí. Erasmus Plus también estamos trabajando con varios países europeos, en un proyecto Erasmus Plus, por ejemplo, de formación profesional. Muy importante, en este caso, digitalización y gestión inteligente de la energía, que ya lo hicimos de manera, en un centro de FP de Gran Canaria, lo hicimos de manera experimental y que salió, además, muy bien, junto con Climate Kick, una entidad de la Unión Europea. También hemos realizado hackatones climáticos. A mí me gustaría destacar el Climatón, que se celebra en toda la Unión Europea y que se celebró, por ejemplo, este año en Infecar, y que de los equipos ganadores, uno dice, bueno, fueron los equipos ganadores, eran retos que ponían las propias empresas de sostenibilidad y dos de los equipos ganadores fueron becados después por las empresas para desarrollar esas ideas, porque les parecieron muy buenas, aparte del premio, ¿no? Entonces, creo que se pueden hacer muchas cosas desde luego desde el Cabildo para fomentar el talento y para fomentar también la vinculación con el empleo. Muchísimas gracias. Sería el turno de doña Ángeles Batista. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría comenzar la respuesta a esta pregunta. Pues bueno, ¿cómo pensamos desde Unidos por Gran Canaria que podemos incentivar el trabajo y la formación? Pues yo creo que hay algo muy importante y es, aunque no sea agradable cuando hablamos de cultura, hay que hablar siempre de presupuestos y de inversión. El Cabildo de Gran Canaria tiene más de 600 millones de euros en los bancos bueno, como resultado del remanente de tesorería que el gobierno insular ha sido incapaz de ejecutar, y hay que decir que sumado a los 900 millones de euros, más de 900 millones de euros de presupuesto del ejercicio, tendríamos la posibilidad de entender que desde todas las áreas del Cabildo, absolutamente de todas las áreas del Cabildo, hay que trabajar para incentivar el empleo. De manera que todas las inversiones en obra pública, todas las inversiones en servicios, desde absolutamente la totalidad de las áreas, deben ir destinadas al fomento del empleo. No se nos puede quedar atrás una carencia que estamos teniendo, que nuestros jóvenes están teniendo, pues desde cultura y las universidades, y es implementar estos programas de formación como ciudadanos, como expresan en este caso los colectivos de jóvenes, de decir la cultura colaborativa, creo que le llaman. Entender que nuestros jóvenes han vivido unas situaciones difíciles, no solo por estos años de pandemia, sino un mensaje de crisis que les llega desde todos los ámbitos, el mensaje del desempleo masivo, de la dificultad de salir adelante, la dificultad de conseguir pues bueno, independizarse, tener una vivienda, poder con todo, como ellos dicen en estos momentos. Pues bueno, los jóvenes por encima de los 30 años los vemos hoy teniendo que compartir habitación de una misma vivienda porque es imposible con los sueldos precarios que muchos de ellos tienen y que hemos permitido desde las instituciones con estos contratos, pues bueno, en prácticas que se alargan eternamente. Creo que con eso sí que hay que terminar, hay que regularizar para que no se abuse de estos contratos y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de vivir, de que tengan una tranquilidad mental. Hoy se habla mucho de la salud mental, creo que es muy importante el que se pueda vivir con tranquilidad para poder afrontar los retos que nos ofrece la sociedad a la hora de conseguir empleo, esa seguridad que se necesita para llegar, imponerse y decir yo soy el mejor. Bueno, gracias. Gracias. Turno para doña Isabel Mena. Bueno, yo creo que es importante también empezar porque uno de los grandes problemas que tenían y siguen teniendo los jóvenes en este país, pero ahora en menor medida, ha sido la precariedad.
y que las últimas medidas que se han tomado por parte del Gobierno de España han mejorado muchísimo esa situación, ¿no? La subida del salario mínimo interprofesional ha afectado en gran medida a los jóvenes, que eran los que tenían los salarios más bajos, o el hecho de que se cotice a las personas que están trabajando como becarios en determinados puestos de trabajo, adquiriendo esa experiencia de la que hablaba antes Vicente, que les permita que ese tiempo que dedican a su entrada en el mercado laboral también forme parte de su trayectoria vital en la cotización a la seguridad social, ¿no? Medidas como esta están haciendo que la precariedad que existía en el mercado laboral juvenil se vaya poco a poco, obviamente quedan pasos por dar, pero que haya mejorado muchísimo el hecho de los contratos indefinidos, que ya los jóvenes no estén sometidos a un cambio de trabajo constante con contratos precarios que no les permitían establecer, pues desde luego, su vida independiente, emancipada de su familia. La situación mejora, pero como digo, obviamente queda mucho por hacer. Y se está haciendo desde las instituciones. Antes hablaba yo del proyecto del proyecto de nuevas oportunidades de empleo, que está garantizando que los jóvenes que terminan sus estudios puedan adquirir esa experiencia laboral, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Vicente, que muchas veces se les exige que tengan estudios y experiencia laboral, y esa experiencia laboral la están adquiriendo gracias a esos proyectos de nuevas oportunidades de empleo que impulsa el Cabildo de Gran Canaria, donde dentro del propio Cabildo, de los servicios del Cabildo, tenemos a jóvenes recién graduados que están ejerciendo sus funciones y aprendiendo también en el mercado laboral. Pero la puesta en marcha y redoblar la apuesta por la formación profesional, no solamente la formación profesional dual, que por fin existe en Canarias y que no existía, sino por la formación profesional, también garantiza que los jóvenes puedan tener un mayor abanico a la hora de elegir cuál va a ser su trayectoria vital, a qué se quieren dedicar, y que lo puedan estudiar en Canarias y que no estén sometidos a las circunstancias económicas de su familia para poder desarrollar todo su potencial. Y el que no estén sometidos a las circunstancias económicas de su familia se consigue también a través del sistema de becas, que es el sistema que garantiza la justicia social del acceso a la educación. Y el Cabildo de Gran Canaria no ha dejado de aumentar las becas de los estudios postobligatorios, ¿no? Y esto, por supuesto, con la creación de nuevos nichos de empleo, que son los que hay que seguir desarrollando, la economía creativa, de la que llevamos hablando toda la tarde, pero también la economía de los cuidados, la economía azul, que garantice que en esta tierra la única salida laboral que tengan los jóvenes no esté ligada a nuestra principal industria, que es el turismo, que en muchas ocasiones solo genera contratos de servicio, sino que estemos hablando de generar empleos de calidad para personas cualificadas que salen de nuestras universidades o de la formación profesional. Y eso sí que será la garantía de que se puedan quedar en Canarias y desarrollar su hoja vital aquí. El turno de don Antonio Pérez Marrero. Sí, ya me gustaría a mí que la mayoría de los jóvenes tuvieran títulos, o bien de formación profesional o bien de universitarios. Tengo la impresión de que hay una parte importante de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que no tienen ningún tipo de título. Entonces, me parece que ese es también un espacio, yo creo que es el de la parte mayoritaria de la juventud que hay que contemplar, ¿no? Ese debe ser el principal objetivo o uno de los principales objetivos de cualquier proceso de formación. La formación de aquellos que por cualquier circunstancia no hayan llegado a tener ningún tipo de títulos, ¿no? Porque son precisamente los que encuentran trabajos más precarizados. Necesitamos, por lo tanto, generar un sistema de formación permanente que permita al joven que se incorpora al mundo laboral que no sea su última oportunidad. O sea, que una vez que empieza tenga la oportunidad de volver a formarse y de ir mejorando su carrera laboral. En ese sentido, me parece que el Cabildo ahí tiene un trabajo que hacer, porque esa formación no tiene por qué ser una formación reglada, puede ser una formación no reglada, o por lo menos puede ser una formación flexible, que permita a la persona poder trabajar y al mismo tiempo poder formarse, que yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos, que es la necesidad de formación permanente de aquellas personas que se han integrado con un nivel de cualificación básica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que deberíamos trabajar por una formación permanente. Y por otro lado, debemos hacer énfasis también en el tema de la flexibilidad de la formación para la ocupación.
por no llamarlo profesional, por el tema de estar reglado o no, pero de la formación para la ocupación, en el sentido de que hay una queja permanente por parte de algunos empresarios sobre que la formación no se adecua al puesto de trabajo. Pero esto es normal en una situación en la que se modifican, se evolucionan los puestos de trabajo de una manera tan rápida. Con lo cual, incluir elementos de flexibilidad en la formación ocupacional puede permitir adecuar a los nuevos empleados a esos puestos de trabajo. Y también fomentar la cultura de que a los empresarios también les corresponde parte de la formación profesional. La adecuación al puesto de trabajo concreto le corresponde también al empresario. No puede querer exigir una formación ocupacional ajustada a su al puesto de trabajo concreto que ofrece. Necesita también formar parte de ese proceso de formación y entender que eso es parte de la cultura de la empresa, ¿no? Para generar un trabajo más ajustado a las necesidades de la propia empresa. Gracias. Los últimos 3 minutos de coloquio, don José Miguel Álamo. Sí, gracias. Trabajo y formación. Primer mensaje que tenemos que lanzar a la juventud. Hoy día la formación ya es formación durante toda la vida. Eso es... y las instituciones, lo primero que tenemos que hacer es ser honestas y decir a la juventud que vamos a tener que estar formándonos hasta la que tengamos 70, 80, 90 años, porque además la formación, desde el punto de vista físico y de la salud, nos va a mantener con mayor calidad de vida. Ese es el primer mensaje. Segundo, antes lo decíamos, es decir, a mayor formación, mayor posibilidad de encontrar empleo. Las tasas de paro juvenil están ahora mismo en Canarias en un 36% y, como antes dijimos, si solamente tienes estudios de secundaria, 40%. Por lo tanto, yo creo que estos mensajes tienen que tenerlos claros nuestra juventud. A partir de ahí, las instituciones, una institución como el Cabildo de Gran Canaria, antes se decía, evidentemente, en empleo y formación, pues no tiene competencias, digamos, puras, pero evidentemente tiene que convertirse en una institución operativa que cumpla con esa función también, que contribuya a establecer las sinergias que, de alguna manera, en el ámbito de la formación, junto con la universidad, que ya el Cabildo está muy implicado históricamente, pero que tenemos que seguir trabajando en esa línea con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para seguir adecuando todas las titulaciones al mercado laboral. Y un ejemplo, es decir, si quieres trabajar hoy día, ¿qué carreras tienen una mayor demanda? Por ejemplo, medicina. Hemos aumentado las plazas en medicina. Esas son las políticas, claro, desde la universidad, pero bueno, eso en este caso el Gobierno de Canarias, el Cabildo, pues ahí todo el mundo tiene que tirar. Lo decíamos antes, posibilidades de empleo hoy día, la formación audiovisual, el Cabildo de Gran Canaria, pues oye, tiene que ser ahí una piedra de toque importante para impulsar todo ese tipo de industria. Y luego, evidentemente, lo hablábamos antes, la cultura como, es decir, si cogemos y sacamos el talento que tiene toda nuestra juventud en poesía, en literatura, tenemos la Facultad de Filología aquí, donde salen también muchos, es decir, tenemos para que la cultura sea también un nicho de empleo con la formación adecuada de toda nuestra juventud. Desgraciadamente no hay una varita mágica, las cifras son desoladoras y evidentemente lo que quiere la gente es escucharnos qué vamos a hacer, ¿no? Ya la gente, yo creo que más allá de que estemos aquí nosotros hablando, al final el primer día que estemos gobernando lo que quiere es escuchar, vale, ¿qué me vas a hacer, ¿no? Para yo tener empleo, para formarme y tener empleo. Pues esas son las realidades, pero insisto, básicamente el Cabildo de Gran Canaria, como generadora de formación y empleo para la juventud, lo primero es fomentar claramente todos los aspectos relacionados con la formación. Y el Cabildo tiene herramientas importantes para propiciar a la juventud de Gran Canaria, en este caso, material y posibilidades de tener más posibilidades de conseguir empleo. Gracias. Bueno. Pues para ir finalizando, de entrada, muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo. Creo que uno de los objetivos que se pretenden con este tipo de actividades es acercar las propuestas y sus pareceres en torno a cultura, juventud, formación, empleo, y creo que lo han hecho de maravilla, así que muchas gracias por su tiempo. Y por supuesto, agradecimientos en particular a la Fundación Mapfre Canarias por el espacio, por el equipo técnico.
a la Universidad Nacional a Distancia por esta comoderación con el periodista y profesor Federico González, a equipo del Ateneo como Maite Martín o también Alberto, Carla, Luis Carballo, que ha hecho el banner y el cartel de este encuentro, equipo con el cual pues damos cabida a estas iniciativas y, cómo no, al público asistente por su tiempo y por su escucha activa. Que este tipo de encuentros se repitan, que la cultura se siga fomentando, así que muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo.